Todos bienvenidos a la reunión mensual del capítulo de uvea y enfermedades inflamatorias intraoculares de la Sociedad Peruana de Oftalmología. El día de hoy tenemos el privilegio de presentar al doctor Carlos Siberio Llosa, quien nos va a hablar de uveitis en pacientes operados de catarata. Brevemente quisiera mencionar la trayectoria de don Carlos Siberio. Él es ex-fellowship en uveitis, córnea y enfermedades externas de la Fundación Proctor de la Universidad de California. Es también especialista en catarata con pasantía en la Universidad Federal de Sao Paulo. Él hizo la residencia en la especialidad del Instituto Nacional de Oftalmología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en la que también estudió pregrado. Él es ex médico oftalmólogo del Departamento de uvea del Instituto Nacional de Oftalmología, es miembro titular y del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, así como también es miembro internacional de la Academia Americana de Oftalmología, de la Sociedad Americana de Cirugía de Catarata y Refractiva y miembro titular de la Asociación Panamericana de Oftalmología. Bueno, hecha esta breve presentación del doctor Carlos Siberio, es para mí un placer pedirle al doctor que inicie su charla. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ramiro, por tu siempre amable presentación y a todos por su asistencia a esta charla. Vamos a compartir, vamos a hablar de una situación, ¿no?, que se da a veces cuando operamos a pacientes con catarata y después de un tiempo empiezan a tener problemas de tipo inflamatorio, ¿no? Que nos hacen dudar y pensar en qué cosa puede estar pasando. El paciente a veces está, pues, obviamente molesto o inquieto y nosotros no sabemos muy bien qué hacer. Y esta charla es justamente para orientarnos sobre qué pensar y cómo manejar cuando tenemos uno de estos casos, ¿no? No estamos hablando de una inflamación aguda, ¿no?, que se presenta en las primeras días o semanas posoperatorias, como en este caso, ¿no? Este es un ojo, pues, recién operado, pero con dolor, con ojo rojo, vemos incluso hipopio. Esto, pues, en primer, segundo y tercer lugar es una endoftalmitis, ¿no? No hay mucho que pensar ahí, hay que manejarlo como tal. Es una endoftalmitis infecciosa. Pero no estamos hablando de estos casos que son fácilmente diagnosticables, ¿no? Estamos hablando de casos en los cuales la inflamación es más crónica, más larvada, o a veces recurrente, ¿no? Y a veces nos es difícil incluso relacionarla a la cirugía de catarata. Aquí le voy a presentar una pequeña revisión que he hecho de los casos que hemos tenido en la clínica en los últimos 10 años, ¿no?, que me han mandado colegas, alguno que otro caso mío también, operado de catarata, y que ha tenido o que ha cursado, ¿no?, con problemas inflamatorios relacionados a la cirugía de catarata en sí, ¿ya? Estos son 30 pacientes. Fíjense que la primera causa de problemas que hemos visto postoperatorios es el roce del lente intraocular con el iris o con el cuerpo ciliar. El síndrome de AG, que en un rato lo vamos a describir, que constituye el 50%, la mitad de los casos que hemos visto han sido este síndrome, ¿no? La siguiente condición en frecuencia es la endoftalmitis infecciosa de bajo grado, ¿no? No como la de la foto que mostramos al inicio, sino es una endoftalmitis más subaguda, más subclínica, que a veces nos hace pensar que es una uveitis de otro origen, pero es una endoftalmitis. Ya con menos frecuencia hemos visto pacientes con restos de cristalino en el ángulo camerular, solamente 2 casos, y algunos de causa indeterminada, donde no supimos nunca qué fue lo que causó este problema inflamatorio, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas condiciones que tienen una clínica distinta, ¿no? No se presentan de la misma manera. Empezaremos pues con la que hemos visto con más frecuencia, que es el síndrome de AG o uveitis, glaucoma e ifema,
¿no? Esta es una condición caracterizada por episodios recurrentes de inflamación, ¿no? No es una inflamación continua que está todo el tiempo el paciente, sino viene por episodios, ¿no? Episodios que vienen, luego se tranquiliza el ojo y después de un tiempo que puede ser meses o a veces hasta años, otra vez vienen episodios de inflamación, presión alta y también sangrado intraocular en algunos casos. Y la causa es el lente intraocular que roza con el iris o con el cuerpo ciliar, generalmente porque está en una posición no adecuada, ¿ya? Como hemos visto en nuestra casuística, es una causa frecuente de problemas en la evolución de estos pacientes. El paciente lo que va a sentir cuando viene este episodio es visión borrosa, súbita, el ojo un poco rojo, fotofobia, flotantes, ¿no? Al examen lo que vamos a ver en muchos casos es un aumento de la presión intraocular brusco, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El iris, al estar siendo rozado por el lente intraocular, va a sangrar y va a haber un aumento brusco de la presión por esto, por un sangrado a nivel del ojo, ¿no? Vamos a ver pigmento en cámara anterior, en el trabéculo y en el vítreo anterior, justamente porque está rozando permanentemente el iris con el lente intraocular. Podemos ver también células en cámara anterior, una inflamación, pero que generalmente no es una inflamación muy significativa, no llega a haber hipopión generalmente. Podemos ver ifema, microifema o incluso hemovitrio. Otro signo que nos ayuda a sospechar en esto es la transiluminación del iris, porque al haber un roce del iris con el lente, empieza a adelgazarse y a transiluminar. Miren en este caso, por ejemplo, cómo tenemos en uno de los ojos un trabéculo completamente pigmentado y en el otro normal. Cuando vean esto en un paciente que ha sido operado de catarata y que hace episodios de presión alta y disminución de la visión en un solo ojo, sospechen que hay algo que está liberando este pigmento y posiblemente sea el lente intraocular que está mal puesto. ¿Ya? Bueno, aquí es evidente la causa, ¿no? Este es un lente de cámara posterior, pero que lo han puesto en cámara anterior, lo cual es algo que no se debe hacer nunca, ¿no? A veces por querer usar el lente que tenemos a la mano, ponemos lentes que no están diseñados para cámara anterior y realmente le causamos un problema en el corto o en el largo plazo. El paciente va a hacer problemas de todas maneras, ¿no? Aquí vemos el ifema, pero pues estos casos que les menciono no son así digamos, de fáciles de diagnosticar, ¿no? El ifema que se produce a veces es sutil, ¿no? Miren acá cómo pudimos ver, en este caso, la sangre en el borde inferior del lente intraocular, ¿no? En su contacto con la cápsula, y eso nos decía que hay algo que está rozando con el iris, ¿no? Y lo está haciendo sangrar. Entonces, a veces no es tan evidente el ifema y hay que buscarlo. Entonces, bueno, aquí ven cómo se transilumina el iris, ¿no? Miren el lente, ¿no? Este es un lente de una pieza de PMMA que está colocado en el sulcus, ¿de acuerdo? Pero que se ha desplazado y está rozando el iris, y miren cómo se ha atrofiado acá el iris, ¿no? Por el roce del lente intraocular que está mal posicionado. La manera de confirmar el diagnóstico es con el VM. ¿Ya? El VM pues, es una herramienta indispensable para diagnosticar estos casos, porque a veces no se dilata bien la pupila, no podemos ver las ápticas que están rozando, pero miren acá cómo vemos un lente de acrílico, ¿no? De una sola pieza con los bordes cuadrados, pero que se ha puesto en el sulcus, que no es el sitio donde deben ir estos lentes, y hay un contacto con el iris, ¿no? Que es lo que hace que se produzca este síndrome, un sangrado, un aumento de la presión y las complicaciones siguientes, ¿no? Entonces el VM es indispensable para hacer el diagnóstico cuando sospechamos de estos casos. El curso es recurrente,
Estos episodios son repetitivos y esto conlleva un glaucoma progresivo que es resistente al tratamiento muchas veces. El tratamiento para estos casos es el recambio de lente. O sea, no podemos dejar un lente en esa posición porque al final el paciente se va a complicar mucho, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es sacar el lente intraocular y poner otro de 3 piezas en el sulcus o fijado de esclera. Los lentes de 3 piezas tienen las ápticas muy delgaditas y son mucho menos traumatizantes para el iris, ¿ya? Entonces, estos van muy bien sin causar problemas. Y a veces, bueno, hay que combinar la cirugía con una trabeculectomía o un implante valvular si hay un glaucoma avanzado, ¿no? Si hay un daño permanente del trabéculo. Entonces aquí vemos cómo estos lentes de 3 piezas sí pueden ir a nivel del sulcus muy bien sin causar mayor rozamiento porque tienen los bordes, estas ápticas tienen los bordes lisos, no van a traumatizar como los lentes de una pieza que son bordes cuadrados y van a terminar erosionando el iris o el cuerpo ciliar. ¿Ya? ¿No? Como ven acá, un lente de 3 piezas tiene las ápticas delgaditas, un lente de una sola pieza tiene las ápticas gruesas y cuadradas que van a ser muy traumáticas para el ojo. La prevención de este síndrome es asegurarse que las ápticas están dentro del saco capsular. A veces, en casos, por ejemplo, de pupilas chicas, ¿no? No nos damos cuenta que una de las ápticas no ha entrado al saco y se queda afuera. Y ya le damos de alta al paciente y después de un tiempo viene con los episodios y es una de las ápticas que está salida y está rozando el iris. Entonces siempre hay que asegurarse de que las ápticas están dentro del saco capsular, ¿no? Y en caso de ruptura de la cápsula posterior, implantar un lío de 3 piezas en el sulcus. Siempre hay que tener uno de backup, ¿no? Porque si no vamos a tener que entrar a sala de nuevo, pero es mejor dejar al paciente sin lente intraocular y luego ponerle un lente de 3 piezas que ponerle un lente de una sola pieza en el sulcus, arriesgándonos a todo este problema. Idealmente, cuando hacemos este implante en el sulcus, idealmente hay que capturar la óptica detrás de la capsulorhexis anterior para que la óptica quede protegida por la cápsula, ¿no? Como acá, lo que se hace es poner el lente en el sulcus y luego se aprieta la óptica hacia atrás para que se abotone en la capsulorhexis anterior, como se ve acá también en este gráfico, ¿no? La óptica queda detrás de la capsulorhexis y queda más protegida para no traumatizar el iris. Ahora les voy a presentar un caso, ¿no? de este síndrome, bastante gráfico de la evolución de estos pacientes. Es un señor de 75 años que 2 meses antes de venir con nosotros se operó, 2 meses antes, perdón, empezó con episodios de visión borrosa en el ojo izquierdo, ¿no? Venían y venían los episodios de visión borrosa. Como antecedentes le habían hecho una cirugía de catarata con lente multifocal 10 años antes en los 2 ojos. Fíjense, hace 10 años. Y 7 meses antes le habían hecho una capsulotomía posterior en los 2 ojos. Pero recién hace 2 meses empieza con problemas de visión en el ojo izquierdo. Episodios de visión borrosa. En el ojo izquierdo tenía una agudeza un poquito más disminuida, tenía presión alta, ¿no? Y en el segmento anterior se veían pocas células y algunos pequeños precipitados pigmentados. Esta es la foto del paciente, vemos el lente multifocal. Y fíjese este signo que de la transilluminación, que en este caso se presenta muy sutilmente, ¿no? Cuando vimos eso ya sospechamos de que ahí había un problema en la posición del lente. Posiblemente estaba la óptica salida estaba fuera del saco capsular, acá abajo. Y la forma de confirmarlo fue con un VM, ¿no? Le hicimos una gonioscopía. El ojo izquierdo tenía un ángulo abierto de grado 4, pero con una pigmentación intensa del trabéculo, a diferencia del ojo derecho. Eso también nos hizo sospechar de este síndrome. Cuando se le hizo la VM, queda confirmado. Fíjense acá, en la áptica superior está en el saco, y la áptica inferior está en el sulcus, rozando el iris y causando este problema de ifema y presión alta. ¿Sí? Entonces, le dijimos al paciente, bueno, aquí la solución es sacar este lente y poner un lente nuevo, ¿no?
Puede ser un poquito riesgoso, puede haber un poco más de sangrado, pero finalmente eso es lo que usted necesita para que esto no avance. Se le hizo unas pruebas para ver cómo si había daño del nervio óptico. Ya tenía daño en el nervio óptico del ojo izquierdo por estos episodios de presión alta, ¿no? Posiblemente los haya tenido desde antes y no se haya dado cuenta, pero ya había un daño en el nervio óptico con un defecto correspondiente en el campo visual. Se le indicó lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero el paciente le dio miedo y no volvió. Hasta 2 años más tarde, vino con la cabeza baja, arrepentido, a contarme su historia. Fue a otro sitio que, si no me equivoco, es donde lo operaron, y le realizaron una rotación de lente. O sea, no cambiaron el lente, sino solamente lo rotaron, ¿no? Pero siguió cursando con episodios de dolor y aumento de la presión en el ojo izquierdo. 1 año y medio antes, le ponen un implante valvular en el ojo izquierdo, porque el glaucoma estaba avanzando. Pero el lente seguía ahí. Y en los últimos 4 meses ha desarrollado edema macular, por lo que le han aplicado 2 inyecciones intravítreas de bevacizumab y 2 de triamcinolona, ¿no? O sea, estamos tratando, pues, tratando las consecuencias, pero no la causa del problema. Cuando vino, 2 años después, ¿no? En este momento tenía 20/50 en el ojo izquierdo, tenía una presión mejor, estaba en 19. El lente seguía hasta más desplazado que antes, ¿no? Lo habían rotado nomás, pero seguía el lentecito ahí. Y miren ustedes, el defecto en las fibras nerviosas es mayor y el campo visual ya está muchísimo más alterado, ¿no? Ya tiene un glaucoma prácticamente terminal o muy avanzado este señor, ¿no? A diferencia del campo que teníamos antes, 2 años antes. Y ahora fíjense cómo está. Entonces, esto se ha podido evitar perfectamente dándonos cuenta de la causa del problema y tratándolo, sacando el lente y poner un lente de 3 piezas y se acabó. Pero terminó haciéndole, bueno, otros procedimientos paliativos y al final se le hizo un retiro del lente intraocular, se le hizo una vitrectomía posterior y un reimplante del tubo valvular por pars plana, y está en espera de un lente, de una fijación del lente escleral, pero su visión está, digamos, la agudeza visual está bastante conservada, pero bueno, con todo ese defecto en el campo visual, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente cómo es que cursan estos pacientes si no los tratamos, si no los diagnosticamos, ¿no? Y no los tratamos adecuadamente. Pasamos al siguiente grupo, que son las endoftalmitis infecciosas de bajo grado. Estas endoftalmitis se presentan, sí, más como como uveitis crónicas, subagudas, ¿no? Con inflamaciones generalmente leves a moderadas, pero que son recalcitrantes y persisten por varios meses o hasta años, ¿no? Uno les da corticoides a estos pacientes y mejoran, pero uno los quita y vuelve otra vez el ojo a inflamarse, ¿no? Cuando vemos esto, hay que sospechar en esta condición que es una endoftalmitis infecciosa de bajo grado, que puede comenzar desde las primeras semanas o puede presentarse hasta años después de la cirugía, ¿no? Algunos pacientes están con la infección latente ahí y en algún momento se agudiza y uno incluso no lo relaciona a la cirugía que fue hace años, ¿no? Porque hay gérmenes que pueden vivir en el saco capsular durante años sin causar mayores molestias y después de un tiempo dar la sintomatología. Este es un caso que vimos que había sido operado de catarata hace años, ¿no? Me acuerdo mucho el doctor Herrera, en el INO, nos derivó este paciente porque era un paciente que tenía una opacidad en la cápsula posterior y él le hizo una capsulotomía posterior y al día siguiente el ojo se puso rojo, con pus,
y me decía, mira, Carlos, yo jamás he visto un paciente que haya hecho una endoftalmitis por una capsulotomía posterior, ¿no? Lo que pasaba es que tenía unas placas blancas de bacterias ahí detrás del lente intraocular que con la capsulotomía se abrieron y hicieron una gran inflamación intraocular, ¿no? Los organismos que son causantes de esta condición son microorganismos de baja virulencia, por eso pueden estar ahí persistentemente, ¿no? Y sin causar una signología tan grande como es la endoftalmitis aguda. A la cabeza siempre está el Propionibacterium agnes, ¿no? Y en nuestro medio más frecuente es los Staphylococcus coagulasa negativos, especialmente el Staphylococcus epidermidis, ¿no? Que es muy común. Realmente es una de las causas más comunes de endoftalmitis, tanto agudas como de bajo grado como es este. Hay Corynebacterium, hay varios tipos de microorganismos que se han descrito como causantes de estas infecciones, incluso hongos. Pero las más comunes son el Propionibacterium agnes y los Staphylococcus epidermidis. Este es el caso que les comentaba del doctor Herrera. Miren estas placas blanquecinas que se forman entre el lente intraocular y la cápsula posterior. Son colonias de bacterias que están ahí creciendo, ¿no? No, acá está llenecito de colonias. Muchas veces no vemos tan claramente las colonias, a veces ni siquiera se ven, pero bueno, en este caso es tan evidente que es interesante verlas, ¿no? Si uno hace un estudio microbiológico de estas placas, vamos a ver que son, como les digo, colonias, ¿no? Y están envueltas en un mucopolisacárido, o slime también que le llaman, que protege a estas bacterias de los antibióticos. Cuando uno trata a estos pacientes con antibióticos intravítreos, no mueren estas bacterias porque están protegidas por estos mucopolisacáridos, ¿ya? Y esa es una de las cosas interesantes que vamos a ver en el tratamiento, cómo se deben manejar estos casos. Miren este caso, por ejemplo, que vimos, aparentemente no hay ninguna plaquita, pero si uno lo hace ver al costado, ve la plaquita ahí, que es una colonia. Pero no necesitamos ver estas placas para sospechar el diagnóstico, ¿ya? Muchas veces no se ven y simplemente el paciente viene con una inflamación persistente, ¿no? Que va más allá del mes, 2 meses y sigue con inflamación, y ahí tenemos que sospechar en estos casos de endoftalmitis. Aquí hay un artículo en donde se discute esto que les comentaba, que es el slime, o estos mucopolisacáridos, ¿no? O exopolisacáridos que le llaman acá, que rodean a estas colonias y las protegen de las inyecciones intravítreas de antibióticos, ¿no? El slime es un juguete ahora, a esto le llaman slime. Lo venden en todas las librerías, les encanta a los chicos, no sé por qué, la verdad. Y mi casa está llena de trocitos de esto por todos lados, o sea que para mí es difícil de olvidar este juguetito. La endoftalmitis postoperatoria crónica se diagnostica con un alto grado de sospecha clínica, ¿no? O sea, parece una uveitis de otra causa que no sea infecciosa, pero uno tiene que sospecharlo. Un paciente que ha sido operado de cataratas, incluso años antes, puede ser esa una causa y hay que tenerla en cuenta, ¿no? El diagnóstico, pues, se hace tomando muestras de humor acuoso o del vítreo, se hacen coloraciones de Gram, Yensa, se hacen cultivos para bacterias anaerobias. Anaerobias, es importante anaerobias porque el Propionibacterium agnes es anaerobio, y hay que decirle al laboratorio que conserve el cultivo por lo menos unas 2 o 3 semanas, porque demora en crecer. A veces los laboratorios desechan los cultivos a los 3 o 4 días, pero estas bacterias demoran a veces un poquito más, ¿no? Observar por 2 semanas los platos de cultivo. Se puede hacer una reacción en cadena de la polimerasa, también se puede pedir para bacterias, ¿no? Si es que es más sensible incluso que los cultivos. Ahora, yo les digo, la mayoría de los casos que hemos tenido, los hemos tratado incluso sin o sea, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya?
Y no basta con inyectar, en estos casos, antibióticos en el vítreo, ¿ya? Tiene un alto grado de fracaso porque justamente estas bacterias se localizan entre el lente y la cápsula y están protegidos, como les decía antes, ¿no? Entonces lo que hacemos, una de las alternativas que hay, en realidad son reportes de caso, pero que nosotros lo hacemos y es bastante efectivo, es poner una inyección intravítrea de antibióticos, ¿no? Siempre se pone vancomicina y ceftazidima, y una irrigación del saco capsular con vancomicina. En realidad ya no estamos usando vancomicina, sino estamos usando moxifloxacino, porque la vancomicina intracamerular se ha asociado a trombosis a nivel vascular de la retina. ¿Ya? Hay una especie de reacción alérgica en algunos pacientes que los deja ciegos. Entonces ya no se debe usar vancomicina intracamerular. Intravítrea sí, pero en cámara anterior lo que hacemos es una irrigación con moxifloxacino. Aquí les enseño un video en el cual vemos, ¿no? En este caso, lo que hacemos primero es tomar una muestra de humor acuoso, ¿no? Con una aguja 27, sacamos lo más que podemos, y luego con una aguja 30, más delgadita, reformamos la cámara anterior, ¿no? Con un poco de suero, luego hacemos una queratocentesis, ¿sí? Y, bueno, llenamos la cámara anterior con viscoelástico para rotar el lente. ¿Por qué es importante rotar el lente? Para que se remuevan todas esas colonias y esos polisacáridos que están ahí, para que pueda penetrar el antibiótico intracamerular. Es importante, entonces, con viscoelástico, disecar un poco la cápsula del lente, rotarlo, ¿no? Rotar el lente, si es un lente tórico, pues hay que hacer las marcas antes que coincidan para que coincida luego de rotarlo, ¿no? Y luego de eso ya inyectamos el moxifloxacino en la cámara anterior, tratando de que rodee el lente, ¿no? Y lo que estamos haciendo es sacar el viscoelástico, ¿no? Sacamos el viscoelástico, luego de rotar el lente, y luego ya inyectamos el antibiótico debajo de la cápsula anterior para tratar de que diseque todo el espacio y rodee el lente, ¿no? Entonces, esto, y además la inyección intravítrea de antibióticos, de vancomicina y ceftazidima. Y nos ha dado muy, muy buenos resultados. Es un tratamiento conservador, ¿no? Y lo podemos hacer en casos en los cuales no hay mucha, digamos, fibrina en cámara anterior, porque si hay mucha fibrina o está muy organizada la cámara anterior, ya es difícil realmente de que el antibiótico, aunque sea intracamerular, penetre, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta es una paciente que tenía también una endoftalmitis crónica que estaba durando varios meses, ¿no? Y tratamos de hacer lo mismo, pero miren, a la hora que tratamos de limpiar, salía toda esa materia, todo ese slime, como usábamos en antes, ¿no? Y eso está lleno de bacterias y de colonias, y no hay forma de limpiar eso completamente, ¿no? Limpiamos bastante bien todo, le pusimos antibiótico intracamerular, pero a las pocas semanas recurrió la infección y tuvimos que sacar el lente y hacer una vitrectomía, ¿no? Entonces, en casos así con mucho de esta materia ahí adentro no funciona bien este método conservador, pero en la mayoría de casos sí funciona. Ya cuando vamos a hacer tratamientos más agresivos, pues se puede hacer una vitrectomía posterior con antibióticos intravítreos y una capsulectomía parcial, ¿no? Con el vitrector se hace un hueco en la cápsula posterior para que penetre por ahí el antibiótico hacia el saco capsular, y eso tiene una efectividad de un 75%, no es tan efectivo como pensaríamos. Lo más efectivo para estos casos ya es una vitrectomía con capsulectomía total y explante de lente, ¿no? Hay que sacar toda la cápsula, porque ahí está, digamos, las colonias de las bacterias, y sacar el lente, y dejarlo afáquico o ponerle un lente suturado, ¿no? En el mismo acto operatorio incluso se puede hacer. Y eso sí tiene una efectividad del 100%. Entonces, eso en casos en los que ya, digamos, vemos que hay mucha materia ahí de fibrina, ¿no? En esos casos, preferible es hacer un explante del lente intraocular. Como en este caso que vimos antes, ¿no?
se hizo eso, se sacó el lente y quedó afáquico el paciente y se acabó la inflamación, ¿no? Muy bien. El otro grupo pequeño que tenemos es de pacientes que tienen restos pequeñitos de cristalino en el ángulo camerular. Claro, si ustedes tienen un paciente en el que se ha roto la cápsula posterior y tienen un trozo de núcleo en la cavidad vítrea, eso puede causar inflamación definitivamente, ¿no? Pero ahí es evidente el diagnóstico. Aquí estamos viendo casos en los que no sabemos qué pasa, y a todos los pacientes que vienen con inflamación luego de la cirugía de catarata, yo les hago gonioscopía y trato de ver el ángulo, porque en algunos casos, como en estos dos, hemos encontrado trocitos de cristalino bien en el ángulo, pequeños, y que son la causa de la inflamación, o algún cuerpo extraño, ¿no? que entró durante la cirugía, y retirando eso ya se controla el cuadro. Entonces siempre hacemos una gonioscopía por si acaso. Y de causa indeterminada, bueno, hay muchos pacientes en los cuales finalmente no sabemos cuál fue la causa. Hay un estudio americano en el cual dicen que los pacientes afroamericanos tienen una inflamación más prolongada que los pacientes que no lo son. Finalmente hay pacientes que sí, demoran un poquito más en resolver la inflamación, 2, 3 meses, y al final se va la inflamación, ¿no? Bueno, ahí está un poquito de... Lo que hay que hacer ahí es extraer el cristalino, obviamente. Ahora, esto quizás sea lo que pensamos primero cuando tenemos un paciente que cursa con inflamación después de una cirugía de catarata. A veces nos negamos a pensar que es una endoftalmitis. Y pensamos, no, esto debe ser una uveitis, hay que mandarlo a estudiar al reumatólogo, al uveólogo, que nos encuentre una uveitis, ¿no? Primero pensemos en estas cosas, ¿no? Y descartémoslas. Ahora, efectivamente, hay ciertas uveitis que pueden reactivarse luego de una cirugía de catarata, ¿no? Por ejemplo, la toxoplasmosis. Hay estudios que dicen que en un 36% de casos las toxoplasmosis se reactivan en los siguientes 4 meses luego de la cirugía de catarata, ¿no? Entonces vale la pena darles un tratamiento preventivo a estos pacientes con Bactrim Forte, una tableta desde 2 días antes de la operación hasta 4 semanas después, ¿no? Una tableta al día. Igual el herpes puede recurrir, y la prevención de estos casos, si vamos a operar a un paciente que ha tenido queratitis herpética, hay que darles aciclovir 400 u 800 miligramos cada 12 horas desde 2 días antes hasta 4 semanas después también, ¿no? Y por supuesto, en un paciente que ha tenido uveitis de cualquier tipo, hay que abolir los signos inflamatorios 3 meses antes de la cirugía, ¿no? Con corticoides, con el tratamiento. Una vez que esté estable, controlada la uveitis, podemos operarlo, y siempre reforzando con corticoides tópicos y orales 2 días antes de la cirugía. Este es todo un tema realmente de otra charla, pero básicamente son esos los lineamientos, ¿sí? Este es un paciente, por ejemplo, con una toxoplasmosis reactivada luego de cirugía de catarata, y que fue tratada con inyecciones intravitreas de antibióticos, con corticoides, le dieron creo que hasta ciclofosfamida al paciente, y finalmente lo que tenía era una toxoplasmosis, que con toda la inmunosupresión que le dieron se hizo pues, atípica y muy extensa, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Acordémonos de estas 4 causas, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Ahora comenzamos con las preguntas de nuestro auditorio, y el doctor Javier Bengoa pregunta si además de trozos de cristalino, ¿has encontrado algún otro cuerpo extraño? Sí, en realidad, en algún caso encontramos
cuerpo extraño medio oscurito que nunca supimos qué cosa fue. En realidad se lo mandé a su oftalmólogo para que le lavara el cuerpo extraño y, y salió y se perdió, ¿no? No, pero sí, siempre hay la posibilidad de que puedan quedar ahí restos de algún tipo de material que usamos durante la cirugía, no sé, es difícil saber la naturaleza de esto, ¿no? Pero hemos encontrado tanto pequeños restos cristalinos como cuerpos extraños que no sabemos cuál era su naturaleza, ¿no? Personalmente, en alguna ocasión he encontrado restos de cristalino en la cámara vítrea y me ha ido bien manejándolo con inyecciones subtenonianas. Y pasó sin mayor problema, ¿no? Corteza, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez que has encontrado restos atrás, cómo has procedido, has indicado vitrectomía, ¿qué es lo que te ha parecido mejor? Sí, en realidad, los restos del cristalino en cavidad vítrea, si son pequeños, eh, pueden cursar de forma favorable, ¿no? Pero siempre hay que observar porque las primeras semanas o meses pueden desarrollar inflamación e hipertensión ocular, ¿no? Y, pero algunos dicen que hasta un cuarto de núcleo puede tolerarse dentro de la cavidad vítrea. Bueno, esa era la enseñanza clásica, ¿no? Pero igual, un cuarto de núcleo te puede dar complicaciones. Yo creo que ahí lo importante es observar, si es un trozo pequeño, posiblemente se vaya reabsorbiendo poco a poco, y si no hace, pues, presión alta, inflamación importante, edema macular, en las siguientes semanas, pues, poco a poco eso disolviéndose, o bueno, va a ir estabilizándose el cuadro, ¿no? En lo personal siempre comienzo con indicarle al paciente posición semisentada, ¿no? Porque si no se va de frente a la mácula. Eh, Aquí tengo un aporte de la doctora Valeria Escuña. Ella pregunta si es que te parece una buena opción usar el OCT anterior cuando no dispones de VM, en busca, me imagino yo, del lente mal posicionado o de quizás alguna otra forma de rozamiento. Mm. Siempre va a ser mejor usar el VM porque el OCT no llega a... Con el OCT no llegamos a visualizar la parte posterior del iris, ¿no? O sea, podemos ver la cara anterior del iris, pero la parte posterior, que es donde están las ápticas rozando el iris, no la vamos a poder visualizar. Entonces el VM es la mejor opción para hacer el diagnóstico. Sí. Realmente aquí en Lima tenemos el privilegio de contar con el apoyo del doctor de la Torre, que nos ha aclarado muchas veces lo que va pasando. El doctor Manuel Segarra pregunta si es posible recolocar la áptica que está en surco hacia el saco. Muy difícil porque, salvo que el paciente esté operado recién, ¿no? Si el paciente tiene menos de 2 meses, 3 meses, uno puede tratar de abrir la cápsula y recolocar el áptica ahí. Pero si ya ha pasado mucho tiempo, la cápsula anterior y la posterior se pegan y ya eso no se puede hacer nada, ¿no? En algunos casos hemos simplemente cortado el áptica, ¿no? Si no queremos sacar el lente, o es muy difícil, se puede cortar el áptica que está fuera del saco, pero siempre hay riesgo, ¿no? De que ese borde que hemos cortado pueda rozar el iris, pero muchas veces, o a veces con eso es suficiente, ¿no? ¿No? Si es el áptica la que está rozando el iris, ¿no? Sobre todo en la parte periférica del iris. La parte periférica es donde más hay rozamiento, porque ahí es más estrecho el espacio, ¿no? Del sulcus. Entonces, si sacamos el áptica, ya es posible que ahí deje de rozar, ¿no? Pero claro, si es la óptica la que está rozando, ¿no? Si vemos que la óptica es la que está rozando, por gusto vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, sí, es una cosa que se puede intentar, sacar solamente la áptica y dejar el lente a ver, y ver qué pasa, ¿no? Eh, Como que el tiempo va en nuestra contra, ¿no? O sea, mejor no dejar para mañana lo que puedas resolver hoy, ¿no? Eh,
La doctora Verónica Uribe pregunta, cuando hay ruptura de la cápsula posterior y realizan vitrectomía anterior y un trozo de cristalino menor de un cuarto, queda, usted da corticoide, ¿por cuánto tiempo? Sí, sí, sí. En realidad, quizá el tratamiento con corticoides tenga que ser un poquito más intenso, un poco más prolongado también. Eh, sí suelo dar corticoides por vía oral, ¿no? Por una semana, ¿no? Sobre todo para evitar las complicaciones inflamatorias, ¿no? De edema macular, ¿no? Este, Generalmente el ojo está un poquito más inflamado y seguimos con el corticoide un poco más allá del mes, ¿no? Y siempre viendo pues de cómo va evolucionando, ¿no? Si el ojo ya no está muy inflamado, posiblemente seguimos con un poquito más de tiempo con los AINES tópicos para evitar el edema macular y vamos viendo cómo va el tema. En realidad, no creo que haya una receta de cocina para esto. Hay que ir viendo cómo va el caso y según eso ir actuando, ¿no? Pero básicamente lo que nos va a ayudar ahí son los corticoides tópicos y los AINES también. Si hay edema ocular, podemos usar lo que nos dijiste antes, un corticoide subtenoniano que va a mejorar mucho el edema ocular también, ¿no? Carlos, a Sí. propósito de esta pregunta, ¿te importa si es que si es este núcleo o es corteza lo que se fue por atrás? Sí, claro, porque la corteza en realidad causa muy pocos problemas, ¿no? El problema es el núcleo, el núcleo porque es más duro, va a demorar más tiempo en reabsorberse, entonces hay diferencia, ¿no? La corteza en realidad es un material muy friable, que se va a reabsorber más fácilmente, ¿no? El núcleo es más difícil, sí. La doctora Karen Samayoa pregunta si has considerado dejar triamcinolona o algún antibiótico intracameral. ¿En qué casos? Yo asumo que se referirá esencialmente a una uveitis anterior. Me da la impresión. No, 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 no vale la pena, ¿no? La triamcinolona, al menos la que tenemos acá en nuestro medio, tiene preservantes, pueden causar daño endotelial y a veces causan más daño que ayuda, ¿no? Dexametasona sí se puede usar. Dexametasona intracameral se puede usar. Este, pero en algún momento yo he usado triamcinolona intracameral, ¿no? Pero no me ha gustado, ha dejado el ojo un poco, no sé, quedan depósitos de triacinolona, puede subir la presión más. No veo yo, no le veo yo en realidad razón a poner triacinolona dentro de la cámara anterior, ¿no? En la cámara vítrea sí, pero no en cámara anterior porque es más tóxica, ¿no? Puede producir más daño que bien. Quizás usarías Kenalog. Yo no usaría triacenolona en cámara anterior. A mí no me parece necesario, en realidad. Basta con darle una buena, un goteo frecuente de corticoides al paciente y por vía oral. Si la inflamación es muy fuerte, se le da por vía oral y por vía tópica. Pero dentro del ojo no hacemos más daño que bien en realidad. El doctor Fernando Silva pregunta si es que has visto uveitis tardías post-implante de lentes intraoculares de origen hindú o chino. Particularmente no, pero sí hubo una epidemia de esto hace unos años, si recuerdan, cuando hubo esta campaña Clinton, ¿no? De cirugías masivas de cataratas, y hubo un brote de estas inflamaciones eh, por estos lentes, bueno, eran lentes hindúes, ¿no? Se sospechó de que eran pacientes con TAS, luego se hablaba de infecciones de este tipo, endoftalmitis subagudas, ¿no? Que creo que al final fue la causa de esto, pero
fue terrible, ¿no? Se perdieron varios ojos y muchos terminaron en vitrectomía. No sé si al final se averiguó cuál fue la causa del problema, ¿no? Pero sí, la pregunta me hace acordar a ese problema que hubo importante, ¿no? No sé si alguien de los que está presente sabe finalmente cuál fue la... Porque se estudió, en el INI hicieron varios estudios sobre eso para tratar de buscar la causa, ¿no? Y eran lentes hindúes. Sí. Dejamos esa pregunta en el aire por si alguien nos la puede responder. El doctor Manuel Segarra pregunta si es que crees que tienen todavía alguna vigencia los lentes suturados al iris o consideras que ya no más. Sí, hay mucha gente que los sigue usando, ¿no? Yo creo que tienen en las manos que lo hacen bien, pues me parece que sí, sí es válido, ¿no? Se usan lentes justamente lentes de 3 piezas, ¿no? Con estas ápticas delgaditas, que son poco traumáticas, y los pacientes van bastante bien, ¿no? Se reportan pocos casos de problemas inflamatorios o de edema macular. Ahora la tendencia es pues fijar los esclera, ¿no? Con estas técnicas de Yamaní, claro, hay que hacer vitrectomía, hay que usar instrumentos especiales, pero es lo que se prefiere, es un sitio más fisiológico, ¿no? Poner lente a nivel en el sulcus, perdón, sí, pues en el sulcus fijado esclera, ¿no? Pero el lente fijado al iris es una alternativa válida, totalmente. Incluso en pacientes con uveitis o estás hablando en general. Ah, no, 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 no. El paciente con uveitis no. Ahí no, porque sí va. De todos modos hay un trauma al iris y eso puede terminar mal, ¿no? Ahí no. Definitivamente no. Paciente normal, ¿no? Sí. Eh, el doctor Mendoza pregunta, eh, asociaciones predisponentes para endoftalmitis de bajo grado como blefaritis. ¿Podrías tocar el tema, por favor? Sí, claro, definitivamente la blefaritis es un factor de riesgo para endoftalmitis aguda como crónica o de bajo grado, ¿no? Pero definitivamente el principal factor de riesgo es digamos, o la principal medida de prevención es la antisepsia preoperatoria, ¿no? Yo imagino que ya todos estamos usando yodopovidona tópica y periocular. Incluso hay artículos en los cuales yo he visto que muchos colegas lo usan también. Ya una vez que uno ya limpió el ojo, pone el bléfaro y ahí mismo con el ojo abierto le pone unas gotitas de yodopovidona al 0,25% y lo deja algunos segundos y eso termina pues, hacer la mayor asepsia posible, ¿no? Entonces, haciendo esas maniobras es difícil que tengamos una endoftalmitis. Siempre es posible. Nosotros usamos también siempre usamos moxifloxacina intracamerular en todos los pacientes, ¿no? Que es el tratamiento ya estándar en muchos sitios. Y bueno, siempre puede haber una endoftalmitis. O sea, nunca digas nunca, ¿no? Una endoftalmitis siempre puede ocurrir. Pero yo creo que eso es lo más importante. ¿Algún factor específico para tener una endoftalmitis de bajo grado? Difícil. A ver, no. En realidad, todos los factores que uno tiene para endoftalmitis aguda, pues son los mismos que para bajo grado, ¿no? Una obstrucción de la vía lagrimal, eh, eh, contaminación del ambiente. Ahora que usamos mascarillas, siempre hay que usar pues mascarillas nuevas, no reutilizarlas en sala de operaciones, porque ahí sí estamos haciendo pues más riesgo a los pacientes, ¿no? Pero no, son los mismos riesgos que un paciente, que una oftalmitis aguda, ¿no? Así es. ¿Me parece una opción en un paciente fáquico colocar un artisán con antecedentes de uveitis en el contexto de un paciente con uveitis? ¿O preferirías, bajo ninguna circunstancia, correrte este nuevo riesgo?
Bueno, el lente Artisan es fijado al iris, ¿no? Por lo mismo que les decían antes, yo no pondría un Artisan en un paciente con uveitis o antecedente de uveitis, de ninguna manera. De De ninguna acuerdo. manera. Si reactiva la uveitis, el iris se puede atrofiar, moverse el lente. El mismo lente puede inducir inflamación recurrente en el paciente, entonces no, ni hablar. No vale la pena. La doctora Rocío Alcócer pregunta si tienes alguna recomendación al realizar las capsulotomías con Jack Láser en cápsulas engrosadas con el propósito de prevenir procesos inflamatorios como el que mostraste, como el caso que mostraste. Bueno, este caso que mostré es bien sui generis, ¿no? No es la situación normal. Una capsulotomía no tiene por qué producir una reacción inflamatoria en el ojo. Por más gruesa que sea la cápsula, no tiene por qué producir, no pues, hipopio ni nada de esto, ¿no? Lo único que yo les recomendaría siempre es ver si no hay estas colonias ahí o estas plaquitas blancas, y si no hay reacción en cámara anterior, ¿no? Porque algo de reacción en cámara anterior debe haber tenido este paciente que le hicieron la capsulotomía por la cantidad de colonias que tiene ahí, ¿no? Entonces, si es un paciente con una opacidad de cápsula posterior, pero tiene inflamación intraocular y ya han pasado varios meses de la cirugía, pues busquen la causa. Busquen la causa y una de ellas puede ser la endoftalmitis crónica, ¿no? Este, pero no, una capsulotomía en un ojo normal, por más gruesa que sea, no tiene por qué causar una inflamación importante, ¿no? Eh, ¿Algún tip para diferenciar síndrome tóxico del segmento anterior de una endoftalmitis posoperatoria? Mm. Sí, esa es una muy buena pregunta. Este, el TAS, ¿no? El síndrome tóxico del segmento anterior, se presenta al día siguiente de la cirugía. Pues el paciente viene con edema corneal difuso, ¿no? Puede tener incluso un poquito de hipopio, pero es al día siguiente. Eso no lo vemos en una endoftalmitis. La endoftalmitis demora 4 o 5 días en llegar a ser clínicamente visible, ¿no? Y la presión alta también, ¿no? Entonces el TAS típicamente nos va a dar edema corneal difuso, toda la córnea está edematizada, que no esté en proporción al tiempo de cirugía que hemos hecho. Podemos hacer una cirugía muy rápido y al día siguiente la córnea edematizada, eso es raro, ¿no? Entonces ahí sospechamos en TAS. Este, eh, Presión alta, ¿no? Y inflamación intraocular. El TAS, como ustedes saben, se produce pues, por sustancias que se introducen al ojo durante la cirugía, sustancias tóxicas, ¿no? Que pueden ser desde preservantes de lo que estamos usando, hasta el detergente enzimático que se usa para limpiar las cánulas. De hecho, la Asociación de Catarata y Cirugía Refractiva de Estados Unidos recomendó que no se deben limpiar los instrumentales quirúrgicos con detergente enzimático, solamente con suero, solamente con agua destilada, ¿no? Justamente para evitar, porque se ha visto que una de las principales causas de TAS es el detergente enzimático, ¿no? Que por más que lo enjuaguen y hagan lo que hagan, siempre queda un poquito ahí y es causa de TAS, de una toxicidad en el segmento anterior. Entonces lo que hay que hacer es lavar el instrumental solamente con agua destilada, ¿no? Si tienen un sistema de vibración con ultrasonido, cualquier cosa, pero que no sean sustancias detergentes en el instrumental. Entonces así se diferencia. Esa es la manera de diferenciar el TAS. El ojo generalmente no duele, ¿no? Es un ojo tranquilo, blanco, pero está con edema, está con inflamación. Pero es inmediato, es al día siguiente, ¿no? La endoftalmitis no se presenta al día siguiente. Carlos, cuando te interconsultan por una uveitis en un paciente recientemente operado de catarata, ¿qué es lo que le pedirías al doctor que te va a interconsultar que no vaya a hacer o qué quisieras pedir para que todo nos vaya mejor, para poder absolver mejor esta solicitud de evaluación? En, 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 en,
¿Te refieres a qué le Un pediría al grado de colega? cataratas con uveitis y te van a remitir el paciente. ¿Qué es lo que tú quisieras que no hagan o que sí se haga antes de, o al doctor que te lo va a mandar al paciente? ¿Qué le pedirías? Mm. Este, sí, en algún momento hemos conversado de eso, ¿no? Eh, en realidad, lo mejor en estos casos es ver rápidamente al paciente, ¿no? Para tratar de ver el cuadro tal cual está desarrollándose, ¿no? Porque a veces ya vienen tratados, vienen con corticoides, ¿no? Que es normal, ¿no? O sea, si te están refiriendo a un paciente es porque ya han tratado de solucionar el problema. Este, pero no, básicamente ahí es la comunicación, ¿no? En los casos que he tenido, yo siempre trato de comunicarme con el cirujano para que me explique un poquito cómo fue la cirugía, este, y luego darle las alternativas que hay de solución, ¿no? Yo creo que sí, eso es importante, la comunicación, un poquito para entender mejor el cuadro clínico, ¿no? Siempre es bueno tener la descripción exacta de si hubo algún problema, cómo fue la evolución, los primeros días estuvo bien el paciente o hizo inflamación rápidamente. O sea, la clínica o la evolución del caso nos ayuda muchísimo a entender y a encontrar la causa, ¿no? Entonces la comunicación yo creo que es lo más importante, ¿no? Sí. Correcto. Así es. No sé qué tú qué opinas, Ramiro, sobre esto. Yo lo único que siempre le ruego a nuestros colegas es que, como tú dices, que sea pronta la interconsulta y que no le den esteroides orales. Mm, para que no Eso, enmascare, ¿no? sí, por los No enmascare estudios el que además cuadro. podamos pedir, ¿no? A veces hemos visto casos no tan comunes, ¿no? Como tuberculosis, sífilis, citomegalovirus asociados a una inflamación en posoperado de catarata. Mm. Carlos, estamos cerca de una hora y justamente es el momento en el que podríamos terminar esta charla, pero no quisiera dejar de invitar a nuestro auditorio. Veo a varios doctores aquí presentes que suelen hacer aportes. De repente hay alguien allí que quiere manifestarnos una opinión, dar un aporte o hacer alguna pregunta. El micrófono está abierto. Veo a la doctora Betty Campos, a la doctora Barrón, la doctora Valeria Espuña, algunos de nuestros amigos retinólogos también. Ajá, regresó Gustavo Budman. ¿Qué nos faltó decir, Gustavo, desde Buenos Aires? ¿Qué nos pudieras comentar? La verdad no hay mucho que agregar. La conferencia fue brillante, Carlos. Me gustó mucho, muy ilustrativa, muy práctica. Gracias. Yo, la Gracias, verdad Gustavo. que a veces lo que trato de transmitir a los cirujanos de catarata es que no sean negadores. El cirujano de catarata, a veces, aún los de más alta performance y más brillantes que tenemos en nuestro medio, tienen el defecto de ser negadores. Eso quiere decir que subestiman esas células en cámara anterior que ya llevan más de 40 o 60 días en el ojo. No hay que subestimar ese signo clínico. Ese es digamos, un consejo que yo doy porque es lo que con mucha frecuencia veo. Un paciente no requiere corticoides tópicos más de 30 o 40 días del postoperatorio. Si lo sigue necesitando es porque algo ya no anda bien. No sé si coinciden ustedes con esto. Sí, sí, totalmente. Lo normal es 30 o 40 días, ¿no? Más allá hay que empezar en una de estas causas justamente. Así es. Gracias, Gustavo. Tener el hábito, ¿no? De contar células. Muchísimas Sí, gracias, Gustavo. y, Y creo que por esta vez no nos vamos a exceder muchísimo del tiempo, así que quizás este sea un buen momento para agradecer al auditorio que tan gentilmente nos acompaña y por supuesto al doctor Carlos Siberio por esta brillante charla que realmente nos ha dicho lo que debemos buscar, lo que debemos hacer. Muchísimas gracias, Carlos, tus palabras finales. solamente, bueno, gracias Ramiro y gracias a todos por su atención. Este,
Siempre es grato poder compartir estos momentos científicos y esperamos pues que siempre nos sigan acompañando en nuestras charlas de uveitis, que suelen ser muy interesantes e internacionales. Como ustedes ven, ahí tiene al pobre Gustavo, lo tenemos ahí despierto en el cono sur. Gracias por acompañarnos, Gustavo. Tu Ya micrófono, tu micrófono, Gustavo. Ya vimos con qué. Y acá la noche recién empieza, recién me acabo de servir una medida. Esa es la mejor manera de hablar de uveitis. Claro. No voy a decir que el doctor Iván Bermúdez ha entrado tarde porque debe haber estado viendo una novela turca. No lo voy a decir. No, gracias por terminar temprano, más bien, Ramiro. Todavía no empieza. Bueno, aprovechando que estamos todos ahí, quisiera pedirle al auditorio que pidamos al doctor Carlos Siberio con un aplauso, que es lo menos que podemos ofrecerle después de una charla tan interesante. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctores. Muy buenas noches y muchas gracias por su amable compañía. Ahí está la doctora Campos. Perdón, paren las máquinas. Doctora Campos, quisiera usted, la presidenta del capítulo de UVIA de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Doctora, por favor. La santa. Y encima también. La verdad que estaba escuchando atentamente su charla, estaba completa. Cuando usted preguntó qué alguien más quiere agregar, yo creo que lo único que fue agregada fue la que nos dijo nuestro colega, el Cono Sur. Ante todo, felicitaciones. Y bueno, como usted también ha manifestado, les agradecemos a todos los escuchandos por estar presentes en nuestras charlas. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Siberio. Gracias, doctora. Y feliz cumpleaños, de parte de todos. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Feliz cumpleaños, querida doctora Campos. Y gracias por todas las enseñanzas que siempre usted nos brindó y nos da. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctores. Ha sido un gusto encontrarnos. Hasta el próximo mes. Gracias. Buenas noches.